Entonces empezamos, ¿no? Entonces partimos de donde habíamos quedado, que es la página 356. Es un solo párrafo a la mitad. Dice, ¿no? Para la mercancía, la primera barrera, por consiguiente, es el consumo mismo, la necesidad de ella. Entonces, el problema de la producción no solamente es ser producido, sino de que como producto producido, como mercancía producida, ella es nada si es que no se realiza. Entonces, se tiene que realizar. Entonces, un primer límite y o barrera es el consumo, ¿no? Entonces, se tiene que consumir, y antes de que se consuma, ¿no? Hay que, después de haber sido producida o creada, se tiene que vender, o sea, se tiene que circular, ¿no? De lo contrario, ella no se podría realizar. Y para que ello suceda, el mercado tiene que producir la necesidad de la mercancía. Si no produce o no presupone la producción la necesidad de la mercancía, no solo no se produce, sino que, aunque se produzca, no tiene sentido, sino que el consumo como tal no tendría mucho valor. Me voy a saltar esto, nos vamos a la página 358. Toda esta reflexión está siempre desarrollada en la perspectiva de no un capitalista o un capital, sino en la perspectiva de el capital como relación social, en la cual lo que se está pensando y problematizando es la relación por un lado entre capitales, la relación por otro lado entre sectores de la población y cómo es que ellos se articulan en el momento del intercambio. Entonces, que por eso dicen, querer entender todo el capitalismo a partir de la especificidad de un capital, no se entiende, ¿no? O sea, podría conducir a hipótesis sumamente equivocadas. El problema es cuando se entiende todo como relación social en el sentido de una totalidad. Entonces, por eso dice a la mitad, el medirse por el valor de uso está firmemente determinado por el medirse de la necesidad total que de este producto tienen quienes intercambian. Esto es por la cantidad del consumo global, esa es la medida. Por un lado la producción global, por otro lado el consumo global. Esa es la medida. Y la primera forma de la producción o consumo global es local. Local quiere decir nacional, los capitales nacionales. Esa es la primera forma de la medida. La segunda forma de la medida es en el intercambio entre la economía de los estados o naciones y finalmente el mercado mundial. Esa es la medida total. Entonces, por decir, digamos, voy a poner un ejemplo. Todos los estudiantes de la UACM deciden no consumir Coca-Cola y no consumen, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, así vamos a hacer de que la Coca-Cola fracase. La Coca-Cola puede estar igual, inclusive mejor, ¿no? Porque nuestra medida es individual, por decir, no es meramente local. Porque el problema de la Coca-Cola no es que sus consumidores sean los estudiantes de la UACM o de la UNAM, sino es un consumo global. O sea, ahí puede ser totalmente exitoso. Es otro ejemplo, digamos, ¿no? En Bolivia la McDonald's fracasa. El hecho de que fracase en Bolivia no quiere decir de que a nivel global esté fracasando, sigue ganando. ¿Sí se entiende? Entonces, siempre hay que pensar a nivel global. Y la primera forma de pensar a nivel global es a través de la producción y el consumo de una economía local o estatal o nacional, ¿no? Y después de eso, por ejemplo, el intercambio y la producción de Estados Unidos-México ya es un tipo de economía. Entre México y Guatemala todavía no, por decir, ¿no? Tal vez México, Centroamérica, tal vez, o el Caribe, pero México, Estados Unidos ya es
digamos, una forma de medir y entender el problema del capitalismo, pero en el consumo global, por ejemplo, ¿no? Todos nosotros podemos pensar de que Hollywood es la reina del entretenimiento capitalista a nivel mundial, ¿no? Y está siendo desplazado, ¿no? Y no nos damos cuenta nosotros por la industria cinematográfica hindú, ¿no? Entonces, la industria cinematográfica hindú, en primera instancia, o sea, en el continente americano, Estados Unidos son 300 millones, bueno, que digamos que todo Norteamérica sea 500 millones, pero toda América Latina no son otros 500 millones, ¿no? O sea, en total debemos ser, exagerando, 700 millones, digamos, ¿no? En total, ¿no? Pero solamente la India son 1.000 millones. Bueno, eran 1.000 millones, ahora está como 1.200 millones, ¿no? Entonces, solamente la India es, digamos, el consumidor potencial de la industria cinematográfica y lo está desplazando a Hollywood, ¿no? El tipo de producción es impresionante, pero no solamente la India, sino todos los países alrededor, y también la producción china, japonesa, etcétera, etcétera, que está empezando a crecer, y nosotros no nos damos cuenta aquí por el tipo de consumo local, ¿sí se entiende? ¿No? Entonces, este tipo de análisis, lo primero que tiene que remitirnos es al análisis del modo como se da la producción a nivel global y el consumo a nivel global, ¿no? Casi al final de esta página, para que se le transfiera a la forma universal, el valor de uso debía estar disponible solo en una cantidad determinada, en una cantidad cuya medida no está implícita en el trabajo objetivado en sí mismo, sino que surge de su naturaleza como valor de uso y concretamente como valor de uso para otros, ¿no? Entonces, en el caso del capitalismo, ¿no?, el valor de uso capitalista hay que distinguir del valor de uso en general. No es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, un valor de uso en concreto es la tortilla, ¿no? Un valor de uso capitalista, por ejemplo, es la Coca-Cola, ¿no? Entonces, en México en concreto, ese valor de uso es consumido, ¿no? Como valor de uso en concreto, ella tiene su elemento de referencia, que es el mundo, digamos, mayo-azteca, digamos, desde México hasta, digamos, el sur de Estados Unidos, porque era mexicano, hasta, digamos, Costa Rica, Canadá, ¿no? Pero eso, por problemas culturales, no es universal. En cambio, el capitalismo crea la cultura del consumo de la Coca-Cola, eso sí es universal. Entonces, ahí, en la producción de eso, está constituido desde el inicio el ser en concreto valor de uso para otros, y aquí para otros es universal. En el caso de la tortilla, el para otros es local. Si se convirtiera en mercancía capitalista, entonces la producción capitalista tendría que presuponer de el convertirse de la tortilla en mercancía capitalista universal. ¿Sí se entiende? Entonces, pero eso está contenido en el horizonte como presupuesto de el consumo. Por lo tanto, ya es casi al final de esta página. Como valor encuentra su barrera en la producción ajena, del mismo modo que en cuanto a valor de uso la encuentra en el consumo ajeno. No solo para reproducir la vida se produce tortillas, por decir, ¿no? También de maíz en Colombia y Venezuela producen, ¿cómo se llama? Producen, es como tortilla pero más grueso. Bueno, digamos la producción de pupusas, ¿no? Pero en Colombia, Venezuela es otro nombre, tiene otro nombre. Bueno, la barrera de la producción de las pupusas es el consumo y la producción de tortillas, por decir, ¿no? ¿No?
Arepas. Las arepas, ¿no? La basera de la producción y el consumo de las tortillas en México son las arepas allá. ¿No es cierto? Son límites, ¿no? Que toda producción a través del consumo encuentra. Entonces, por decir, digamos, ¿no? Aquí yo puedo poner cualquier cantidad de arepas y la gente no consumir. Y pueden ser muy saludables, muy deliciosas, muy baratas, etcétera, etcétera. Que tiene que ver con, digamos, aquí ya el problema cultural. Y esto, bueno, tiene que ver con la producción de plusvalía. Otra vez, ¿no? El modo como es que la plusvalía se puede entender en última instancia, no solamente como producción, sino como realización, tiene que ser a nivel global. Acá puede estar perdiendo y ganando completamente allá, por decir, ¿no? En otro horizonte, en otro mercado, etcétera, etcétera. En el tercer párrafo de la 359, la creación de plusvalía absoluta por el capital tiene como condición la de que se amplíe la esfera de la circulación y precisamente que se amplíe de manera constante la ampliación de mercado, la ampliación de mercado, la ampliación de mercado, la ampliación de mercado, ¿no? Entonces, por eso es que, ¿cómo se llama? A Inglaterra le vino muy bien que las ex colonias latinoamericanas dejaron de ser colonias españolas, porque en la medida en que dejaron de ser colonias españolas podían convertirse en sus mercados. Y esto no quiere decir que inmediatamente iban a consumir la producción, ¿cómo se llama? Inglesa, ¿no? Sino de que la economía, y más adelante vamos a ver cualquier cantidad de ejemplos al respecto, ¿no? La necesidad de ampliación de la economía inglesa hace que constituya a América del Sur fundamentalmente en su nuevo mercado, ¿no? Y esto es a través, más va citando ejemplos muy lindos. Es como empieza a funcionar el capital Loa Neighbor. El capital todavía no es financiero, el capital la presta, ¿no? Entonces, el capital productivo tiene una función. Pero para que se cree otros horizontes, no solamente de producción y de consumo, se necesita al principio le dicen así, el capital loanero, el capital a préstamo, ¿no? Donde se financia no solamente la producción de otro tipo de mercancías, sino gracias a la ganancia de este tipo de economías, el consumo de este tipo de mercancías. Está genial cómo va mostrando eso más, ampliación de mercado, ampliación de mercado, ampliación de mercado. Ahora, ¿qué produce la ampliación de mercado? Y esto es, digamos, lo relevante. La plusvalía creada en un punto demanda la creación de plusvalía en otro punto. Eso, ¿no? Si la plusvalía no puede reconvertirse inmediatamente en capital, o sea, tiene que realizarse. Y una vez que se ha convertido en capital, tiene que volver a convertirse en plusvalor. Y para convertirse en plusvalor al capital hay que inyectarle cualquier cantidad de trabajo vivo. Si no hay inyección de trabajo vivo, porque el capital es trabajo muerto, entonces el capital no revive de nuevo, ¿no? Si la plusvalía no puede convertirse inmediatamente en capital, existe bajo la forma de dinero como posibilidad de nuevo capital. Aquí la palabra posibilidad, subrayenla, ¿no? Es posibilidad, aquí quiere decir tendencia, inherente, tiene esa, es más, está desesperadamente buscando convertirse en eso. Es una tendencia. Quiero el dinero capitalista, quiero volver a ser capital. ¿Por qué? Porque el dinero capitalista puede dejar de ser capital. Porque el capitalista no es un buen ejemplo, ¿no? Pero un poquito para ilustrar. Vamos a suponer que la fortuna de el fundador del rock and roll, ¿cómo se llama? El gringo, el de Luciana, Elvis Presley. Entonces hace vamos a suponer que un gran negociante, de una inmensa fortuna, que es capital, ¿no es cierto? Entonces puede dejar de ser capital, ¿sí? Porque cualquier cantidad de dinero, y de hecho está desapareciendo como capital, porque su hija no está
inyectándole trabajo vivo. Lo está despilfarrando, ¿no? O sea, ya no es capital, es dinero, ¿sí se entiende? ¿No? Entonces, para que en principio ha sido capital. Para que siga siendo capital, tiene que inmediatamente volver al ámbito de la producción. Si no, se convierte de ser capital, se convierte solamente en dinero y puede dejar de ser capital. O sea, tiene que volver de nuevo al circuito de la producción. Y la forma de volver inmediatamente al circuito de la producción es inyectándole trabajo vivo. El trabajo vivo es aquello que produce, por un lado, valor y por otro lado, produce valor. Entonces empieza el proceso de valorización del capital y entonces se incrementa el capital y la ganancia. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, ahora estamos mostrando cómo es que el valor se valoriza. Gracias al trabajo vivo. Por consiguiente, una condición de la producción fundada en el capital es la producción de una esfera de la circulación constantemente ampliada. O sea, no solo el capitalista, sino el capitalismo en general tiene que producir cada vez más y más mercado. ¿No? Vamos a suponer de que esto es exagerando fines de los 90, principios de este siglo, cuando aparecieron los SAMs, ¿no? O sea, tiendas enormes, o sea, el Walmart ya chiquito, ¿no? El SAMs ya es para comprar por cajas y por paquetes. Pero yo recuerdo que me llevaron, ¿no? Y había, hay unos señores, estábamos en la fila, todo eso, y comprándose cualquier cantidad de leche, cualquier cantidad de queso, cualquier así, entonces ahí, entre broma y broma, ¿no? Ustedes, ¿cómo se llama? Están llevando para, qué sé yo, para 2 o 3 familias, no, dicen para el negocio. Entonces, algunas cosas compramos en la central de abastos y otras cosas compramos acá, ¿no? Y con eso ya es suficiente, y no necesitamos más. Entonces, supuestamente en ese entonces, con la cantidad de SAMs que había, creo que eran 4. Ya estaba completamente, digamos, solucionado y yo satisfecho, o satisfecha la demanda interna. Pero de pronto pues, siguen creciendo más, y siguen creciendo más, y sigue apareciendo más, y sigue apareciendo más. O sea, se tiene que ampliar el horizonte de, ¿cómo se llama?, el mercado. Porque es la única forma, la única posibilidad de que se pueda seguir realizando la nueva producción. De lo contrario, es imposible. Una vez recuerdo con un amigo, él era economista, pero este tipo de ramas, especialidades de la economía, especializadas en ventas, ¿no? Entonces, que vamos al cine. Entonces, pues, yo tengo la costumbre, ya por cultura, voy al cine, para ver el cine, nunca consumo nada, o sea, ni Coca-Cola, no nada. Que no quieres papitas, pues, no, tranquilo, o sea, por cultura, sí, yo, bueno. Entonces, él se compra todo su mamá, todo tipo de cosas. Entonces, entramos adentro, ¿no? Y nos sentamos, ¿no? Y no empezó la película. Va a empezar, y ahí abajo adelante se ponen cualquier cantidad de vendedores de refrescos, de papitas, palomitas, todo eso. Le digo, pero si eso era ahí afuera, lo que le comento. Entonces, ¿por qué se entran aquí? Entonces me dice, es un principio de la economía, porque siempre hay indecisos que se deciden al final, y para esos indecisos que se deciden al final hay que crearles ese espacio, ¿no? ¿Sí se entiende? O sea, no puede limitarse el espacio geográfico del mercado a un coto, por decir. Tiene que siempre ir ampliándose a lugares inimaginados o inimaginables, porque es su tendencia inherente. O sea, la posibilidad como tendencia, ¿no? Una condición de la producción fundada en la capital es la producción de una esfera de circulación constantemente ampliada. Y por eso es que siguen construyendo plazas y los centros comerciales.
Y digo, ¿ya para qué? Y siguen apareciendo consumidores. Yo no entiendo de dónde. Ya porque esa esfera se amplía directamente, ya porque en su interior se creen más puntos como puntos de producción, ¿no? Si al principio se presentaba la circulación como una magnitud dada, aparece aquí como móvil y se amplía mediante la producción misma. O sea, la producción no puede mantenerse de modo constante, sino que constantemente tiene que ampliarse. Y la única forma de garantizar la ampliación de esa producción es produciendo la ampliación de su circulación, ¿no? Ahora, ¿qué produce eso? Ese es el problema. O sea, la ampliación del mercado o la ampliación de la circulación no produce solamente más negocio. O sea, esa es la ingenuidad de la economía. Creer que más fábricas producen más productos y esos productos producen más mercado o más centros comerciales. Y ya, ahí se acabó. No. Aquí empieza lo interesante. 360. El primer párrafo, 2, 4, 6, 8, 9. Voy a hacer todo lo posible por, en esta clase, terminar de exponer esto. La tendencia a crear el mercado mundial está dada directamente en la idea misma del capital, ¿no? O sea, el capitalismo, ¿no? Entonces, este es el problema de la universalidad en la modernidad, ¿no? Dice Habermas, estoy leyendo ahora estoy leyendo una biografía sobre, pero esto es lo que dice desde Hegel, y él, es interesante, dice, gracias a Hegel la filosofía alemana se hizo universal. En parte es cierto, pero se hizo universal no porque Hegel es el filósofo universal, se hizo universal porque Hegel se apropia del contenido universal del liberalismo, que es la ideología del capitalismo. ¿Sí se entiende? O sea, es un universalista Hegel al estilo capitalista, ahí está. No es una universalidad en general, ¿sí se entiende? No. Esto que estoy diciendo es una bomba, es una bombísima. O sea, ni Habermas se ha dado cuenta, yo creo que ni Dussel se ha dado cuenta de eso. El tipo de universalidad contenida en la obra de Hegel. No es que, lo dice, ¿no? Como Hegel, por primera vez, la filosofía alemana se vuelve universal. Está hablando solamente en el plano filosófico. Si ustedes agarran y leen con detenimiento la filosofía del derecho de Hegel, ahí se ve cómo es que él ha subsumido, digerido, ha hecho una digestión de la ideología liberal. Se lo ha asumido y lo ha tomado como horizonte de realidad, ¿no? Y la tendencia universalizante contenida en la ideología liberal, que es el contenido del capitalismo, del tiempo de Adam Smith y compañías, ¿no es cierto?, se convierte en el contenido de lo que posteriormente Hegel va a formalizar, ¿no? O sea, el capitalismo, para ser capitalista, desde el principio, aunque no se dé cuenta el capitalista, tiene que pensar a su mercancía, al capital, a su mercado como universal, ¿no? Para el principio eso no es una verdad diáfana. En la medida en que se amplía el capital, en la medida en que se amplía el mercado, se amplía el horizonte de cognoscibilidad gracias al consumo, ¿no? Gracias al cual el capital no solamente se va a realizar como tendencia a nivel global, sino que se va a universalizar. Y este contenido va a ser el contenido de la universalidad de la modernidad. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, cuando uno dice, ahora somos universales, está diciendo en última instancia, ahora somos capitalistas. Es el contenido, pero no es el contenido humanamente como tendencia de la humanidad. Pues dice, todo límite al mercado mundial se le presenta como una barrera a salvar. Todo límite, ¿no? La familia, las relaciones amorosas, las relaciones sexuales, las culturas, las religiones, los mitos, las utopías. Todo es límite para el capital y todo tiene que derrumbarlo, todo tiene que destruirlo. Todos esos límites, ¿no?,
que por decir, pongo un ejemplo ridículo, pero vale el caso, para que se realice el capital, el capital productivo llamado producción de condones, ¿no? Antes las parejas solamente se unían, ¿no?, para tener hijos, ¿no?, porque no había forma de, digamos, de preservar eso. Entonces el capital tiene que destruir toda la ideología contenida en esa forma de relación, para decir, no, ahora no es solamente tener hijos, es también placer. Entonces tiene que destruye eso. Entonces, bueno, ahora ¿cómo mantenemos el placer? No, pues promocionando condones. Entonces surge ese tipo de industria, ¿no? En mis tiempitos, a nosotros los varones nos da vergüenza ir a la farmacia a comprar condones. O sea, no, ¿cómo? Así, no, y había, no. Y llegué aquí y era como ir a comprar pastillitas, ¿no? O sea, aquí el capital, digamos, había arrasado, digamos, con este tipo de límites. Allá todavía no. ¿Sí se entiende? O sea, todo tipo de límites tiene que arrasarlos. Por eso es que el capitalismo solamente podía surgir cuando se descubre al planeta como un globo, o sea, como un ente, y no como algo infinito, cosa que antes era. Por eso ninguna cultura anterior al capitalismo, no es porque no eran desarrolladas, nada de eso, ninguna cultura anterior al capitalismo podía ser capitalista, aunque tuviese ese tipo de condiciones, ¿no? ¿Sí se entiende esto? ¿No? Porque es el tipo de cultura que produce el capitalismo, ¿no? Y fíjense, cuando los estudiosos de Benjamin leen la obra de Benjamin, lo leen en sentido estético capitalista. Pero no se están dando cuenta de que lo que está haciendo Benjamin es criticar el carácter éticamente perverso de la estética moderna, o sea, del arte moderno. Esa es, ¿no? O sea, Benjamin se da cuenta de eso. ¿Por qué se da cuenta? Porque todavía él no es capitalista, no tiene todavía esa cultura. Por eso que puede sospechar, puede poner en duda el carácter estético de la modernidad, o el carácter ético de la estética de la modernidad, ¿no? Para él, para Benjamin, en el carácter éticamente perverso de la estética de la modernidad está encubierto lo que está produciendo estéticamente el capitalismo. ¿Sí se entiende? ¿No? Por de pronto someterá todo momento de la producción misma al intercambio y abolirá la producción de valores de uso directo, ¿no? Toda forma de producción directa, digamos, como la del artesanado, los pone en caducidad ese rato. Es decir, un poquito más adelante, pondrá la producción basada sobre el capital en lugar de los modos de producción anteriores, ¿no? Está produciendo su concepción de presente, de pasado y de futuro. Entonces, a lo que no es capitalista los está poniendo en el pasado. Pondrá la producción basada sobre capital en lugar de los modos de producción anteriores. O sea, en el lugar de ellos está poniendo al capitalismo más primitivos desde el punto de vista del capital. O sea, si existencialmente me pongo en el punto de vista del capital, aparecen como primitivos. Por primera vez. Nunca había sido eso. ¿Sí se entiende? O sea, el capitalismo es quien los pone como primitivos. No es que sean, sino que el capitalismo los pone de ese modo. Es un poner, ¿no? Y lo pone como presupuesto. Y en ese sentido se convierte en un orden de realidad ontológica. Sigo. El comercio. Dos líneas después me salto. Como supuesto y momento esencialmente universales de la producción. Ahí está. Voy a leer entero para que se entienda de mejor modo. El comercio ya no aparece aquí como función que posibilita a las producciones autónomas el intercambio de su excedente.
sino el comercio aparece como supuesto y momento esencialmente universales de la producción misma. Esto es, el capitalismo crea las condiciones para el universalismo. Pero ojo, no es el universalismo en general, es el universalismo moderno, cuyo contenido es el capitalismo. Esto es lo que quiero que se entienda. El contenido material del universalismo formal de la modernidad es capitalismo. Y ese es un problema filosófico. ¿Sí se entiende? Por lo demás, la producción del plusvalor es relativa. En el siguiente párrafo 2, en la quinta línea. Primeramente, la ampliación cuantitativa del consumo existente. ¿No? El consumo empieza a ser cuantitativo, deja de ser cualitativo. Segundo, la creación de nuevas necesidades, difundiendo las existentes en un círculo más amplio. Y tercero, la producción de nuevas necesidades y descubrimiento y creación de nuevos valores de uso. Recuerdo antes en, ¿cómo se llama? El modo de consumo de los alimentos. Estoy hablando de mediados de la década del 60, ¿no? Entonces, en los únicos lugares donde se comía en abundancia eran en las fiestas. Después en las casas nunca se comía de modo abundante, siempre se comía lo suficiente, ¿no? Entonces, cuando llega finalmente al capitalismo, ¿no? Entonces ahora en todo lugar se come de modo abundante. Tal es así que siempre se está botando y tirando comida, por decir, ¿no? En ese sentido se incrementa el consumo cuantitativamente. Antes, por decir, que sin exagerar, las personas tenían 1, 2 trajes, ya lo sumo, ya, eso era todo, ¿no? Digamos 3 camisas, 2 pantalones, 2 zapatos, ya, eso era, no, y ahora hay gente que tiene ropero solamente, ¿no?, para zapatos, por decir, no, solamente para camisa y así sucesivamente. Entonces se incrementa cuantitativamente el consumo, porque el capitalismo lo permite. Segundo, se crean nuevas necesidades. A su vez, por decir, digamos, ¿no?, hasta antes de 1910 era cultura en México tomar cerveza. Y ahora, ¿perdón? Sí, no, pues digo, la cerveza, ¿no? O sea, ¿era cultura tomar cerveza? No, y ahora es cultura, ¿no? O sea, en Europa sí se consumía la cerveza. Entonces, para que se realice ahora el consumo de la cerveza como mercancía, se tiene que ampliar su consumo, el ya existente. ¿Sí se entiende? Tal es así que ahora en otras latitudes se constituye en, ¿cómo se llama?, en necesidad. Tercero, producción de nuevas necesidades y descubrimiento y creación de nuevos valores de uso. O sea, ahora sin el celular somos nada, ¿listo? Y antes antes sin la computadora, Marx escribió lo que escribió, así cualquier cantidad, ¿no? ¿No? Y ahora todo el mundo tiene computadora, pero casi nadie escribe, ¿no? Este es un comentario de un servidor. Ahora lo nuevo está al servicio del capital. Lo nuevo es nuevo cuando renueva al capital. Ahora, si se dan cuenta, el contenido de lo nuevo no es humano, es capitalista, o sea, moderno, ¿no? Entonces, cuando consumimos lo nuevo, estamos realizando al capital. ¿Sí se entiende? ¿No? Página 361.
Bueno, aquí hace una descripción, ¿no? Para el trabajo y el capital liberados, estoy en la 361 en la línea 245. Para el trabajo y el capital liberados es menester una nueva rama de la producción. Entonces, por ahí, digamos, ¿no? Un campo o rama de la producción exitoso, que los refrescos, ¿no? Entonces, de pronto, su producción es capaz de llegar al límite del consumo. Vamos a suponer, hay 1 millón de consumidores, entonces este ramo de la producción, o esta rama de la producción produce 1 millón de refrescos, ¿no? Entonces, ya es el límite, ¿no? Entonces, bueno, una vez que llegó al límite, ¿ahora qué hacemos? Entonces, lo que se ha producido como ganancia no puede quedarse, tiene que reinvertirse, ¿no? Tiene que producir otro ámbito de producción. Para producir otro ámbito de la producción, tiene que producir otro ámbito del consumo, para que se amplíe el mercado, ¿no? Entonces, antes, por decir, digamos, voy a suponer, nada más, tomamos este refresco para refrescarnos, o si no para, bueno, antes tomamos este refresco solamente para refrescarnos. Entonces, ampliar otro ámbito del consumo es, ahora vamos a crear la necesidad de consumo, de consumir refrescos para bajar el alimento, ¿no? O sea, cuando estamos comiendo, entonces, sin refresco no baja. Se puede bajar con agua, pero ahora tiene que ser con refresco. Se ha colmado ese horizonte de consumo. Entonces, ahora, ¿dónde vamos? Bueno, vamos a crear otro centro de consumo, ¿no? El del deportista necesita también hidratarse. Entonces, ahora, esta rama de la producción se renueva, ¿no? De otro modo, creando otro horizonte de consumo. ¿Sí se entiende? El de las bebidas rehidratantes. Bueno, ¿no? Entonces se rehidrata. Pero ahora se cansan también, ¿no? Y también hasta la gente, los ejecutivos, que funcionan como si fuesen deportistas, no están con corbata, todos tienen zapatos, tenis ahí, ¿no es cierto? Entonces se cansan, pues tienen que potenciar. Si la Coca-Cola ya no es suficiente, entonces estas bebidas energizantes, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué produce eso? Se conservará el valor de la vieja industria creando un fondo para una nueva, en la cual se pongan las relaciones entre el capital y el trabajo en una forma nueva. Esa es la renovación. De ahí la exploración de la naturaleza entera para descubrir nuevas propiedades útiles de las cosas. Con el caso de la Coca-Cola fue así, ¿no? ¿Cómo podemos hacer bebidas más energizantes? Entonces, dizque turistas, ¿no? Se disfrazan de turistas y tienen como misión ir, bueno, vayan 2 o 3 semanas por América Latina o África, lo que sea, a investigar de qué producto podemos apropiarnos para poder desarrollar otro ramo y un rama de la producción, ¿no? Están catalogando así estudiantes de posgrado de universidades norteamericanas todo el Amazonas. Es impresionante, es un banco de datos que están sacando, ¿no? Intercambio universal de los productos de todos los climas y países extranjeros, ¿no? Entonces, antes se comía solamente la fruta del lugar y de la estación, ¿no? Entonces ahora, con los plátanos, por ejemplo, los plátanos se consumen los 365, ¿cómo se llama?, días del año y en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, el límite del tipo de consumo tiene que romper, esa barrera tiene que romper el desarrollo del capitalismo. ¿Sí se entiende esto? Entonces, ahora esta costumbre de necesitamos una dieta variada. Es falso que necesitemos una dieta variada. Todas las culturas, ¿no?, han tenido siempre una dieta específica y nunca era tan variada. Eran unas cuantas cosas, o sea, no era muy variada, ¿no? Y ahora, supuestamente con la dieta variada vamos a estar saludables, pero es cuanto más enfermedades hay. Que se acaba de enterar que se murió Sylvester Stallone, el Rocky, ¿no?
cáncer, con los mejores productos, ¿no? Este otro dato que estaba leyendo, no he terminado de leer. Dice, cuando apareció esta famosa campaña de que la causa del cáncer era el tabaco, ¿no? Entonces, darle duro a la industria del tabaco fue algo así como una política acordada por los grandes industriales. O sea, vamos a sacrificar esas ramas de la industria para agarrar los capitales y migrar a otras ramas de la industria, ¿no? Entonces, toda esta campaña que dijo que la causa del cáncer es el cigarro, bueno, ¿en qué ha quedado? En que después de que prácticamente se ha criminalizado el consumo del cigarrillo, no estoy diciendo que no produzca cáncer, no estoy diciendo eso. La enfermedad llamada cáncer ha seguido vivipicoleando con índices del doble y hasta el triple, ¿no? O sea que no es solamente el cigarro, ¿no? Sino que es el cigarro y otras cosas más, ¿no? Pero esas otras no están criminalizadas, entonces han decidido un chivo expiatorio y es el tabaco, por decir, digo el cigarro. Nuevas elaboraciones artificiales de los objetos naturales para darles valores de uso nuevo. Esto le suena familiar, ¿no? Así como la tortilla, ¿no? La tortilla, pues. Entonces, las tortillas secas, ¿qué se hace con las tortillas secas? Y aquí hay varias formas de seguir utilizando tortillas secas, ¿no? Y allá en el país del norte ven eso y dicen, órale, de esto podemos hacer negocios, ¿no? Y se les ocurre, y hacen su propia tortilla seca. ¿Cómo le llaman? A las tortillas secas, así embolsadas bien, deliciosísimas. Horneadas. ¿Ah? Horneadas. No, esos, que dicen totopos, ¿no? No, hombre, sí, eso fines de la década del 90, pero pegó, hasta este servidor casi cae en eso. Y el resultado, no, no, entonces, todo el día, todos los días, las 24 horas del día, etcétera, etcétera, están pensando en nuevas elaboraciones artificiales de los objetos naturales para darles valores de uso nuevos. ¿Sí se entiende? Marx está 1860, lo tiene clarísimo todo. Yo creo que de esto han aprendido más los capitalistas que los de izquierda, porque han aprendido a hacer negocios. ¿No? Entonces dice, ¿no? Sobre el papel que desempeñaba el lujo entre los antiguos, a diferencia de entre los modernos, más adelante hay que eludirlo, dice, ¿no? O sea, es como su tarea para la casa que está haciendo Marx. Sigo, la exploración de la tierra en todas las direcciones para descubrir tanto nuevos objetos utilizables como nuevas propiedades de uso de los antiguos. No es que el hombre moderno es un descubridor, no es curioso por naturaleza, no es eso. Es el capital. A ver ustedes, ¿qué quieren trabajo? Sí, vayan a explorarme a la India, a ver qué, ¿no es cierto? Porque necesitan, y eso se financia todo eso. Y no es que, como no tienen de qué vivir, ni modo, tienen que arriesgarse a ir, ¿no? Y vuelven con el resultado, entonces, y todos bancos de conocimientos para ver cómo es que el capital se puede seguir ampliando, ¿no? Entonces, exploran la tierra una vez que la han constituido en objeto, en todas las direcciones, arriba, abajo, al centro y adentro. Eso quiere decir, al igual que nuevas propiedades de los mismos en cuanto a materias primas, etc. Por consiguiente, el desarrollo al máximo de las ciencias naturales. Ya está clarísimo. El capitalismo financia a las ciencias naturales. O sea, de lo contrario, no se desarrolla el capital. No,
Y la historia de las ciencias naturales es exactamente al revés. No, es que los cientistas naturales que querían conocer objetivamente la realidad, ¿no? Entonces han producido desinteresadamente, y entonces, bueno, la tecnología se ha apropiado de ese conocimiento. No, es al revés, exactamente al revés. ¿Quién financia ese tipo de conocimiento? ¿No? ¿Quién pone ese tipo de condiciones? Por consiguiente, el desarrollo al máximo de las ciencias naturales. Igualmente, el descubrimiento, creación y satisfacción de nuevas necesidades procedentes de la sociedad misma. El capitalismo, este es un estudio que lo tuve en fines de la década del 90. Sin el té, sin el café y sin el azúcar, no hubiesen tronado. ¿Sí? Los primeros combustibles sociales, ¿no? Están cansados, que siguen trabajando, pero y lo mismo con el té, porque tiene cafeína, pero no solamente el té, es té con azúcar, ¿no? Y es un tipo de consumo que tenían ya los hindúes y los chinos. Los hindúes son quienes les enseñan a tomar té a los ingleses, ¿no? Y compran no de la India, sino que compran de China, porque en la China es mucho más barato, porque compran la basura. El té en bolsita es el té basura, el té que está botado, porque los chinos consumen hoja, ¿no? No, y lo ponen de bolsito, o sea, ¿no? Entonces, igual el cigarro, o sea, al principio era tabaco. Y acuérdense siempre de esto, pero piensen sistemáticamente. Cuando los indios norteamericanos tenían problemas en las noches y pensaban y querían razonar todo eso, lo primero, no, la pipa de la paz. ¿Ah? Y mientras iban fumando la pipa de la paz, porque tranquiliza, porque se relaja, ordena. Ese humito, ese aroma, ordena, reordena, reubica los pensamientos, el desorden de los pensamientos en el cerebro, y resolvían sus problemas, ¿no? Entonces, antes de fumar la pipa de la paz había problemas. Después de fumar la pipa de la paz, ¿cuál era el problema? Ya no había problemas, ya habían solucionado todo, ¿no? Entonces, mientras están en plena producción capitalista, ¿no? Sin eso tampoco hubiesen aguantado. Al principio fumaban puro tabaco, y ahí es como se industrializa, gracias al Caribe, a la difusión de la hoja de la coca, los habanos, los puros. Después de eso es masticar tabaco, después de eso la pipa, ¿no? Y después de eso el cigarrillo, ¿no? Y es la perversión, porque el tabaco como tabaco, su función son 6 meses. Después de eso ya no sirve, por decir, ¿no? Ya deja de tener todas sus propiedades. Pero para que en el mercado aguante cualquier cantidad, hay que meterle todo tipo de químicos, y eso es lo que mata, lo que produce la enfermedad, etcétera, etcétera. El cultivo de todas las propiedades del hombre social, ahí está, ¿no? Entonces, antes era, platicaremos, ¿no? Ahora, después de eso, nos reunimos a tomar un cafecito, y es la excusa de platicar. Después de eso el vinito, después de eso la cerveza, después de eso, bueno, ¿no? Aunque el café sea pésimo, o sea, pero ya es una excusa, ¿no? Y entonces, ese tipo de relaciones tienen que cultivarlas, de todas las propiedades del hombre social, y la producción del mismo como un individuo. El hombre social es el individuo, como un individuo cuyas necesidades se hayan desarrollado lo más posible. Entonces, el capitalismo tiene que producir al hombre social. ¿Quién es el hombre social? Es el individuo. Si el capitalismo tiene que producir, está sintetizando todo. O sea, los individuos, no, este es un individuo, ¿no? O sea, yo tengo esa es producción capitalista. Ya no tiene relaciones comunitarias, interrelaciones comunitarias. O sea, el individuo, en tanto autónomo, todo eso, ¿cuál es la revolución francesa? Es revolución burguesa. Es el peor ejemplo para una revolución en el sentido óptimo de la palabra. Y aquí estamos teniendo el argumento para ello. Por tener numerosas cualidades y o relaciones. Antes un ser humano, para ser humano, ¿cuántos tipos de actividades tenía?
Y ahora, para hacer, ¿cuántos tipos de actividades tiene que tener? No le alcanza tiempo para nada, ¿no? Parte de tener trabajo, tiene que pertenecer al club, no tiene que ir a hacer deportes, tiene que ir a, etcétera, etcétera, o sea, no, tiene que ir al cine, tiene que ir al teatro, va a llegar Roger Waters, tiene que estar ahí, ¿no es cierto? Tiene que ir al partido de la América Chivas, porque si no está fuera de foco, tiene que ir al Super Bowl, tiene que ir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora tiene tantas actividades, supuestamente ahora es para su desarrollo, que no le alcanza tiempo para nada. Su producción como producto social lo más pleno y universal que sea posible. O sea, ahora tiene que tener costumbres y acceso a costumbres que sean universales. Una costumbre universal, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Vamos a suponer, nunca he estado en España, ¿no? Pero sí sé quién es el Real Madrid, sí sé quién es el Barcelona, y sí sé si es campeón, no es campeón, sí sé quién es ¿cómo se llama? El Ronaldo, sí sé quién es el Messi, ¿no? Y aunque no sea gran aficionado del fútbol, ¿no? Aunque solamente sea aficionado del Pachuca, sino del Necaxa. En Bolivia, a modo de chiste o de broma, se le dice del Hisca Nacional. Antes, todo tipo de corporación tenía su equipo de fútbol, hasta los vendedores de periódicos, ¿no? Los vendedores de periódicos tenían también su equipo de fútbol y jugaban en la liga, y se llamaba el Hisca Nacional. Hisca quiere decir los chiquitos, porque los boxeadores son los niños, ¿no? los chavos, ¿no? Entonces, en Aymara quiere decir Hisca, quiere decir los chiquitos, ¿no? Del Hisca Nacional, o sea, era su equipo de ¿no? Los tenían. Entonces, eso tenía que ver con lo propio, pero digamos era una práctica universal, o sea, el deporte es universal. O sea, si es universal, bueno, es un deporte, pero si no es universal, entonces no es deporte. Así como este juego que tenían los mayas con la pelota a jugar a, ¿cómo se llama? Eso no es deporte, no pues, o sea, es un deporte, ¿sí? ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, toda cultura tenía sus deportes, pero como no son universales, ahora han dejado de ser. O sea, el esquí, ¿no? Bueno, las olimpiadas, etcétera, etcétera. Su producción como producto social lo más pleno y universal que sea posible. O sea, aquí lo fundamental es que el capitalismo produce al individuo. Ya hemos visto que el capitalismo no solamente produce al mercado, produce a la ciencia natural. ¿Ven? Pues para aprovecharlo multilateralmente es necesario que sea capaz de disfrute y por tanto cultivado al extremo, ¿no? O sea, el individuo cultivado al extremo es capitalista. Eso quiere decir, es un comentario de este servidor, desarrollar al individuo constituye la condición de la producción capitalista. En ello descansa su humanismo. O sea, cuanto más acceso tienes a todo, ¿no? Por decir, digamos, antes, estoy hablando inclusive de la década del 70, ¿qué pobre andaba vestido con ropa deportiva? Nadie. Era un lujo. O sea, la única ropa deportiva que se hacía era Adidas, era alemana. Y había que ser rico para tener... ¿no? Y ahora, casi todo el mundo, ¿no? Entonces, el capitalismo tiene que desarrollar al individuo como condición del desarrollo de la producción capitalista. En ese sentido, produce un tipo de humanismo, ¿no? Y cuando estoy acorde a eso, estoy acorde al tipo de humanismo que ha producido el capitalismo. Constituye asimismo, ahora vuelvo a la 361, una condición de la producción fundada en el capital. Esto es, tiene que desarrollar de modos múltiples
Por eso ahora nosotros como personas y yo seres humanos no tenemos tiempo para nada. ¿No? O sea, aparte de ser, digamos, seres humanos, novios, esposos, hijos, tenemos que ser profesionales, deportistas, la pertenencia al club, etcétera, etcétera. Hay que hacer todo eso, de lo contrario uno no es. Ampliación constante de tipos de trabajo, tipos de producción, a los cuales corresponde un sistema de necesidades cada vez más amplio y copioso, y todo eso necesita dinero. Por eso no hay dinero que alcance, ¿no? Porque todo eso está mediado por el consumo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y todo eso ahí en el mercado, está ahí, ¿no? Y cuando no tengo acceso a eso, hago todo lo posible por tener acceso a eso. O sea, doble jornada, triple jornada, etcétera, etcétera, para poder. De lo contrario es como el infierno. Al final de la 361. Así como la producción fundada sobre el capital crea, por una parte, la industria universal, es decir, plus trabajo, trabajo creador de valor. Por otra, crea un sistema de explotación, ¿no? El fetichismo consiste en que no veamos que la condición para que exista la belleza de un gran centro comercial, ¿no? Mejores restaurantes, las mejores carnes, las mejores pastas, los mejores vestidos, todo. La condición para eso es un sistema de explotación también universal, no solo del trabajo humano, sino de la naturaleza. Y caemos en el fetichismo cuando eso no vemos. Y si nos enteramos, no nos importa, no nos interesa. Si queremos, no saber. ¿No? Comentario de este servidor. El capital crea la industria universal, la ciencia universal y la filosofía universal. Y para que ello sea posible, crea un sistema de explotación universal del trabajo humano y de la naturaleza. O sea, todo lo que produce el capital y la modernidad, en última instancia, es éticamente perverso. No sirve para la vida, sino para el disfrute de unos cuantos. ¿Sí se entiende? ¿No? Marx, 1857-58, ¿no? Hace más de 150 años. Es clarísimo, ¿no? Pero cuanto más avanza el capitalismo y la modernidad, más encantados estamos con el capitalismo y la modernidad. Más crédito le damos a su forma de vida, a su tipo de conocimiento, a su tipo de ciencia, a su tipo de industria, a su tipo de cultura, a su tipo de racionalidad, etcétera, etcétera. ¿No? Por otra parte, crea un sistema de explotación general de las propiedades naturales y humanas. Un sistema de utilidad general. Como soporte de ese sistema se presentan tanto la ciencia, lo está haciendo mal, como todas las propiedades físicas y espirituales, ¿no? Se agarra el capitalismo y las pone por debajo de toda esta forma de producción. Mientras que fuera de esa esfera de la producción y el intercambio sociales, nada se presenta como superior en sí, como justificado para sí mismo. O sea, todo lo que no es capitalista, todo lo que no pertenece a la ciudad, todo lo que no pertenece a la modernidad, aparece literalmente como inferior. ¿No ve? Página 362, línea 1, 2, 3, 4. Mientras que fuera de esa esfera de la producción y el intercambio sociales, nada se presenta como superior en sí, como justificado para sí mismo. ¿No? Entonces, vamos a hacer aquí el esquema. Es la otra contradicción en la cual ahora cae el pensamiento crítico. Entonces, esta es la totalidad fundada
por el capital, así lo voy a poner, por el capital, ¿no? Que es a su vez el fundamento y el soporte de la modernidad. Aquí ponemos totalidad porque es el ser, es la realidad. Entonces, fuera de este orden, nada. Aquí dice. Mientras que fuera de esa esfera de la producción y el intercambio social es nada, ahí está la palabra nada, no estoy inventando, ¿no? O sea, nada que esté fuera, ¿no?, se presenta como superior, todo parece como inferior, porque ello se presenta a sí mismo como superior. Todo. Entonces, todo lo que no es moderno y capitalista, digamos, todo lo que es comunitario, original, rural, etcétera, etcétera, aparece como inferior. O sea, eso aparece como superior. Y como la subjetividad siempre se pone a sí misma, ¿no?, como ámbito de realización, entonces naturalmente se pone con este tipo de subjetividad. No quiere esto, porque esto aparece como inferior, ¿no? Solamente esto es superior, esto aparece como inferior. Está haciendo mal. Entonces, no, es que los pueblos son originales, no, eso no se puede justificar. Nada aparece justificado para sí mismo, ¿no? Lo único que aparece justificado para sí mismo es el capital y la monarquía. Más claro agua, ¿no? Que si hubiese terminado aquí de que describir los grupos, ya. Pero más no, él sigue. Y entonces, fíjense lo que dice a continuación. El capital crea así la sociedad burguesa. El capitalismo no produce solamente mercancías, no produce solamente capital y mercado. El capital crea así la sociedad burguesa. ¿Ven? Ahora, no solamente el ámbito de la producción y el consumo y la circulación, ¿no? En el ámbito de la circulación y el consumo, ¿qué es aquello que se produce? Porque en el ámbito de la producción, cuando están ahí en la fábrica, ¿no? Entonces, todo eso que se ha producido en la fábrica, ¿cómo produce un horizonte de sentido, en este caso una totalidad? ¿No? Digamos como modernidad, ya no solamente como mercado. El capital crea así la sociedad burguesa, que es su horizonte de consumo. Y la apropiación universal, tanto de la naturaleza como de la relación social misma por los miembros de la sociedad. Entonces, el capitalismo se apropia de la naturaleza para disfrute y consumo de la sociedad burguesa. ¿Sí se entiende? Es una expropiación que hace de la humanidad. Y pone, ¿cómo se llama? Hence the great civilizing influence of capital. Es una cita irónica que está haciendo Marx del sentido común inglés, ¿no? Entonces ahí está la traducción, dice, de ahí la gran influencia civilizadora del capital. El capital es civilizador, produce una nueva civilización, ¿no? Y los misioneros de esa civilización era la burguesía. Y lo vivían como una misión, eran literales misioneros. En la película, en el libro ¿cómo se llama? Moby Dick, al principio, cuando están formando a los nuevos capitanes, ahí se ve, hay unos diálogos impresionantes al respecto. O sea, tienen esa mística de ser misioneros, ¿no? Para ellos el mundo, antes del capitalismo, es como el universo antes de la creación de Dios, ¿no? Es un literal caos, ¿no? Antes de la creación todo era caos. Viene Dios, habla y todo, como se llama, se ordena. Entonces, antes del capitalismo, todo el mundo era un caos. Viene el burgués y el burgués tiene la misión de ordenar todo. Entonces, es una misión, son misioneros.
Es el espíritu protestante contenido en este nuevo tipo de civilización, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? Mucha gente está preocupada por el posible nuevo presidente de Costa Rica, ¿no? Es un pastor protestante, ¿no? Tienen, pues, ¿no? Esa subjetividad, esa tendencia. Su producción de un nivel de la sociedad frente al cual todos los anteriores aparecen como desarrollos meramente locales de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan esta cita que hago de Aristóteles, ¿no? La nobleza griega o helénica es noble en todas partes. En cambio, los nobles no helénicos son nobles locales nomás. Entonces, se han apropiado de eso. Entonces, ahora, el desarrollo capitalista es universal. En cambio, los desarrollos culturales de otro tipo de horizontes de civilización son meramente locales, ¿no? O sea, lo que desarrollaron los mayas y aztecas sirve para los mayas y aztecas nada más. Lo que desarrollaron los incas, para los incas nomás. Lo que desarrollaron los hindúes, pues para ellos nomás, no es universal. En cambio, lo que desarrollaron los europeos, en este caso los modernos, eso sí es universal. ¿Sí se entiende, no? El problema no es que ellos crean eso, el problema es que nosotros creamos eso. Porque cuando nosotros creemos eso, entonces agarramos eso, el paquete, y nos lo traemos para acá, ¿no? Y ya está aquí contenido, pero bueno, al texto hay que hacerle hablar, ¿no? Dice, y como una idolatría de la naturaleza. O sea, las culturas anteriores no se apropian de la naturaleza como el capitalista, porque las culturas anteriores son idólatras, ¿no? O sea, adoran a la naturaleza. En cambio, el capitalista no lo adora, no lo trata como objeto. Por eso puede explotar a la naturaleza. Y eso el capitalista lo ve de modo positivo, ¿no? Son idólatras, ¿no? O sea, digamos, a los pueblos que respetan a la naturaleza, son idólatras, ¿no? El idólatra es el capitalista. Es la inversión total, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta, ¿no? Entonces, si antes respetamos a la naturaleza, ahora, cuando escupimos a la naturaleza, hasta nos sentimos bien machos o bien chingones, digamos, como dirían aquí en México, ¿no? Antes, en mis tiempitos, ¿no? A toda gente adulta se respetaba, ¿no? Indistintamente, ¿no? Ahora, hasta cuando les mientan la madre, se sienten chingones, ¿no? O sea, nada ahora, por el secularismo, merece ser respetado. Ya nada es sagrado. Y eso empieza con la naturaleza. Entonces, y como una idolatría de la naturaleza. O sea, Marx está enunciando el tema. O sea, nosotros ya lo hemos ido desarrollando, ¿no? O sea, del culto a la tonancia, entonces son idólatras. Se han venido ellos, se han visto así, idólatras, ¿no? En cambio, ellos no, pues. Ellos adoran solamente al Dios capital, y eso para ellos no es idolatría, ¿no? Y Marx ya dice eso, ¿no? Fíjense lo que sigue diciendo, por lo que sigue diciendo Marx. Son las 3:62. O sea, habría que agarrar esta página y fotocopiarla y ponerla grande ahí, todo eso, y poner en la pared y ir repitiendo todo eso para ir desarrollando cómo es que podría desarrollar. Porque lo que más me llama la atención, ¿no? Que cómo el marxismo del siglo XX no se ha dado cuenta de esto. No se han dado cuenta de esto. Se han quedado en la concepción capital-trabajo. En la concepción valor de uso, o valor de cambio, valor de... Ahí se han quedado. Y no se dan cuenta de todo esto. Por eso que en última instancia nunca se hicieron problemas con el capitalismo. Se llevaban bien, porque podían realizarse, podían ir al teatro, ¿no?
Y así, a las, ¿cómo se llama? A las, bueno, que me acuerdo, había, un poco lo digo de modo caricaturesco, ¿no? Entonces tenían a la Orquesta Sinfónica de la UNAM todos los fines de semana ahí, y paralelamente a los festivales internacionales de cine, ¿no? Ya estaban en la cultura. Pero ya lo dice Benjamin, ¿no? La forma de relación estética en la modernidad es burguesa. Es una estética para burgueses y en consecuencia éticamente perversa. Eso es lo que está criticando Walter Benjamin. Entonces, y este tipo de tendencia aparece desde el principio. Ahora estoy buscando una biografía de Lukács, imagínense. Parece que no empieza con la escuela de Frankfurt, sino con Lukács. Ay, Dios mío. Porque estoy viendo ahí una serie de conexiones que hay, ¿no? Con Bloch, Lukács, eminente alumno de Weber, y de Zimmer, una serie de conexiones que... No, y Lukács, hijo de una burguesía noble húngara, cuyas preocupaciones eran estéticas, era la novela. Gracias a su relación con su amigo Ernst Bloch, se marxistiza. ¿No? Y bueno, deja de ser más o menos burguesito, pues, ¿no? Porque Bloch era medio pauper. He estado viendo, necesito tiempo para meterme a todo este tipo de cosas así. En el principio del siglo XX ya está contenida la miseria del pensamiento crítico de izquierda de todo el siglo XX, hasta el día de hoy. ¿Por qué nunca tope con bola? Entonces, hay que hacer, la reconstitución del pensamiento crítico implica también hacer eso. O sea, junto con Marx estamos haciendo todo lo que ha dicho Marx, que le han dado la vuelta a ellos mismos. Ya estoy diciendo malas palabras aquí. Por primera vez la naturaleza se convierte puramente en objeto para el hombre. Antes no había sido así, lo está diciendo Marx. Por primera vez la naturaleza aparece como meramente objeto. Antes no era así, era sujeto. En cosa puramente útil, se convierte en cosa y en objeto. Listo. Deja de ser sagrado. Cesa de reconocérsele como poder para sí. La naturaleza tiene su propia dignidad, cosa que siempre obtuvieron todos los pueblos originarios. Cuando hablo de todos los pueblos originarios, no estoy hablando solamente de América Latina, estoy hablando de todos los pueblos originarios de todo el planeta, de las 6 grandes culturas y civilizaciones, porque en toditas ellas hasta el día de hoy, hasta ahora se sigue viendo eso. Cesa de reconocérsele como poder para sí. Incluso el reconocimiento teórico de sus leyes autónomas aparece solo como artimaña para someterla a las necesidades humanas. Y eso está clarísimo, aparece en la crítica de la razón pura, en la introducción. Kant, cómo se apropia de la intencionalidad contenida en la ciencia natural y él lo formaliza. Eso está en la página 362, maestro. No, estoy en la 362. ¿Está ahí en la 362? Sí. Todo. Sí, ¿no? Todito está aquí en la 362. Por eso les digo, aquí hay que fotocopiarla. Quiere conseguirse rápido el libro. Está en el siglo XXI, ¿no? No, está acabo de verlo en Gandhi, el libro. Es final. Sea como objeto de consumo, sea como medio de producción. ¿Listo? Ha sido sometido. O sea, la modernidad somete a la naturaleza a objeto y cosa puramente útil por el capitalismo, ¿no? Y por ese tipo de consumo, o sea, de cultura, nosotros también pensamos eso. Por eso digo, ¿no? Uno puede estar en contra del capitalismo y ser moderno. Y por esa vía, sí, tiene exactamente la misma subjetividad que el burgués, que es supuestamente el tipo al cual se está cuestionando y criticando. El capital, conforme a esta tendencia suya, pasa también por encima de las barreras y prejuicios nacionales, así como sobre la divinización de la naturaleza.
¿Ve? Y hay mucha evidencia como para poder sostener de que en los pueblos originarios, en el mundo, en el Abya Yala, no existe la idea de Dios similar a la idea de Dios con la cual han venido los españoles en primera instancia, después de eso los europeos. No existe eso, sino que sí existe una idea relativa a la divinidad, en el sentido de que todo merece respeto. Una cosa es que todo merezca respeto o veneración, y otra cosa es que todo sea objeto de adoración. Eso es distinto, es un matiz ahí, ¿no? Entonces, todos nuestros pueblos reconocen la dignidad contenida en la naturaleza, y por eso es que ella merece respeto. Pero eso es una cosa, y otra cosa es adoración, ¿no? Por eso es que cuando hacen la pregunta, ¿crees o no crees en Dios? O ¿quién es Dios? ¿O tienes Dios? Todo eso es una pregunta muy tramposa, porque lo primero que hay que aclarar ahí es cuál es el contenido de la palabra esa. ¿Qué significa eso? ¿No? Entonces, dice Quinquelana, ¿no? El conflicto entre los pueblos campesinos germanos y la naciente, ¿cómo se llama? El naciente protestantismo era el siguiente: ¿cuál era el contenido de Dios? ¿No? Entonces dice, la idea o el contenido con el cual surge el pensamiento protestante, o sea, burgués, de Dios, es que Dios es un Dios porque es un déspota. ¿Qué quiere decir esto? Es Dios porque puede hacer lo que quiere. O sea, tiene el poder de hacer lo que quiere. O sea, hace lo que su voluntad quiere. Ese es el déspota. En cambio, la idea de Dios contenida en los pueblos germanos es que Dios es Dios porque es misericordioso. Es una idea completamente distinta. Y triunfa el déspota, porque tiene el poder de imponerse con el ejercicio de la violencia. Y ese es el contenido que está en última instancia detrás de, ¿cómo se llama el pensamiento protestante? Es en el sentido de que si Dios es tan bueno, ¿por qué entonces destruye pueblos? Bueno, Él sabrá, Él tiene el poder de hacer lo que Él quiere. Esto, ¿no? Entonces, en última instancia, el mercado es así, es un déspota, ¿no? O sea, el problema es el contenido. ¿Cuál es el contenido? Y hay varios contenidos. Y son atributos. Mientras eso no se aclare, es una discusión falsa, ¿no? Por eso son arrasados los pietistas, porque tienen otra idea como contenido de lo que sea Dios. Dios es amor, Dios es misericordia. En Hegel, ¿no? Dios es Dios, ¿por qué? Porque es el omnisciente, ¿no? Porque lo conoce todo. Es un atributo que se pone por sobre todo. Dios es Dios porque lo conoce todo. Nosotros no somos porque no podemos conocerlo todo. Nuestro conocimiento es finito y ilimitado. Entonces hay una determinación que está, digamos, pesando fuerte, ¿no? Entonces, esas ideas de Dios aquí no existen, ¿no? Entonces, vienen los españoles y los europeos, dicen, estos tienen sus dioses, adoran a sus dioses, ¿no? Como si inclinarse en señal de respeto ante alguien sea señal de sometimiento. Uno se puede inclinar ante alguien en señal de respeto. Se me inclino ante sus manos en señal de respeto. Son el contenido del saludo que está, por ejemplo, en los pueblos originarios anglo-amazónicos, ¿no? Pero no es, ¿cómo se llama? ¿Ustedes han visto la película La vida es bella? ¿No? ¿Se acuerdan el tío del personaje, que es ¿cómo se llama? Es el dueño de un restaurante, ¿no? Y le está enseñando a servir a la gente, ¿se acuerdan? Entonces le dice, su tío le dice, ¿no? Tienes que inclinarte siempre, pero solamente así, eso es respeto. Más abajo y es dominio. ¿Sí se entiende? ¿Lo ven? ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, lo tenía así bien claro. Es una cosa, enseñar el respeto, y otra cosa, enseñar la subordinación. ¿Sí? Lo tiene clarísimo. Entonces vienen los españoles hasta el día de hoy, o sea, los europeos hasta el día de hoy,
todo su oriente de prejuicios nos lo ponen encima de nosotros. Y lo peor de todo es que nosotros les creemos. Eso es lo peor. Es una forma de decir, este conocimiento es el superior y este es el inferior. Y por eso terminamos siempre despreciando lo propio. Y al final terminamos despreciándonos nosotros. Y fíjense, estoy hablando con el lenguaje de Marx. O sea, es lo peor de todo. O sea, todo lo que estoy diciendo es utilizar, estoy comentando lo que dice Marx. No estoy hablando del lenguaje de la teología de la liberación, ni siquiera de Dussel, ni siquiera de Hegel, no, nada, estoy comentando lo que dice Marx. ¿No? Estoy yendo más allá de la letra. ¿No? Entonces, ya he dicho, la letra, o sea, he dicho, ¿no? El capital, o sea, el libro como tal, es un objeto. ¿Cómo logros de vivir? Poniendo el trabajo bien, lo que estamos haciendo. Entonces me aparece todo aquello que está contenido. Liquida la satisfacción tradicional. ¿No? Entonces, la vida era posible en el mundo maya azteca gracias a el frijol, la tortilla y el pulque, hemos dicho, ¿no? Se liquida eso. ¿Tal es así? Yo recuerdo cuando acababa de llegar acá a México por primera vez en el 88, llegué a vivir a la casa de una familia. Entonces, en una mesa, en un almuerzo del fin de semana llegaron los familiares y hay una muchacha, ¿no? Yo creo que, y pone la tortilla. Y dije, yo creo que máximo una persona debiera comer una tortilla a la semana, porque después engorda, ¿no? ¿No? Entonces, es un desprecio de lo propio por la aplicación ingenua de 8 horizontes de prejuicios. ¿No? Imagínense, generaciones y generaciones han vivido solamente de frijol, de tortilla, pulque, mezcal. El tequila es posterior, el tequila ya es mestizo, ¿no ves? Sí, perdón, profesor, pero incluso ahora ya hasta se empieza a reconocer, aunque no suena mucho. Hoy una vez a un médico en UNAM que dijo, no, comer frijoles, tortillas y alguna otra cosa más es un alimento muy completo. Sí. Y al frijol y a la tortilla se les reconocen propiedades superiores. En el caso de la tortilla, entiendo que a las del trigo. Sí. Industrializado, ¿no? Sí, sí. O sea, no es cosa menor, ¿no? Exactamente, sí. ¿no? Entonces, de que la dieta tenga que ser variada es falso. O sea, la ciencia moderna, ¡pum!, al piso. La dietética moderna, al piso. Es más, la dieta variada ahora se está viendo que produce cualquier cantidad de enfermedades. Porque el cuerpo humano no está desarrollado para eso. El cuerpo humano, ¿no es cierto? O sea, en el caso de los mexicas son los que por cultura pertenecen a este piso ecológico, tienen un tipo de constitución distinto que el caribeño, que el sudamericano, y por eso tienen un tipo de dieta que hace posible que este tipo de corporalidad se pueda desarrollar. Rompen eso, están rompiendo ese tipo de equilibrio que ha costado millones de años, mínimamente miles de años producir. Y hasta aquí se dan las rebambarandas, pues, ¿no es cierto? Entonces, o sea, destruye el sistema inmunológico. O debilita el sistema inmunológico. Debilita de tal modo el sistema inmunológico que no hay medicina moderna que lo componga, excepto si recurres a la medicina ancestral o tradicional, desde ella inferior. ¿No ves? Encerrada dentro de determinados límites y pagada de sí misma de las necesidades existentes, la satisfacción tradicional, ¿no? Y dice, la reproducción del viejo modo de vida. O sea, el capital, conforme a esta tendencia suya, pasa también por encima de las barreras y prejuicios nacionales, así como sobre la división de la naturaleza, liquida la satisfacción tradicional y la reproducción del viejo modo de vida, lo destruye.
destruyendo nuestros viejos modos de vida, destruye el tipo de subjetividad que han producido milenariamente nosotros, o sea, nos destruye como humanidad. Es lo que queremos decir. Cuando nos destruye como humanidad, ante el saber o la cultura moderna, aparecemos como niños torpes, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, ¿no?, niños que, digamos, de este horizonte yo, cultura de vida, digamos, la marimba es cultural, ¿no? Y yo, el cuatito, todo eso, ¿no? Entonces, 4, 5 años los niños, pero natural les sale, natural. El zapato, natural les sale, no hay que enseñarles nada, natural. Dicen, no, pero eso no es música, estudie violín o piano. No, pues ahí somos tontos, no sirven para nada. Y creemos eso, ¿no? ¿Sí se entiende? O sea, en lo que no es nuestro, somos literales imberbes. Pero no es porque seamos torpes, tontos, estúpidos, sino porque no pertenece a nuestro propio horizonte de cultura y comprensión. Al revés es exactamente igualito, ¿no? Entonces, cuando empezamos a desarrollarnos en la perspectiva de lo que por cultura hemos desarrollado, eso es natural, nos sale, natural. Y eso sí podemos desarrollar, pero como aparece desde este punto de vista como inferior, nosotros mismos seduchamos esa posibilidad, o sea, el desarrollo de ese tipo de humanidad. Opera destructivamente contra todo esto. Pues el capital destruye no solamente nuestras economías, destruye nuestras culturas, nuestra historia, nuestra humanidad. Entonces el socialismo es lo mismo con el socialismo, porque sigue siendo moderno. Ahora, bien, estoy diciendo con Marx. Con Marx. No, porque ya no solamente el capitalismo, es la modernidad. Y el socialismo es un proyecto de la modernidad. ¿Sí se entiende, compañeros? Es constantemente revolucionario. ¡Wow! Esto subrayo todo eso, porque dice Marx, al revés, es revolucionario desde el punto de vista del capital, pero desde el punto de vista de la humanidad es exactamente lo que es contrarrevolucionario. ¿No? Cuando los marxistas leían esto, entonces, no, sinónimos de revolución, pues capitalismo hay que hacerlo, inmediatamente. Entonces habría que desdecir todo lo anterior que está diciendo Marx, ¿no? ¿Es civilizador? Sí. ¿Es revolucionario? Sí, pero en ese sentido, en el sentido de destructor. Derriba todas las barreras que obstaculizan el desarrollo de las fuerzas productivas, la ampliación de las necesidades, la diversidad de la producción y la explotación e intercambio de las fuerzas naturales y espirituales. Derriba todo eso, todo ese tipo de barreras, derriba. Voy a decir otra barbaridad, ¿no? Había muchos límites naturales, ¿no? Digamos, quién era sabio, quién no era, quién era viejo, quién no era. Ahora nadie quiere ser viejo, hasta los viejos quieren ser jóvenes. Derriba ese límite. Ahora está derribando el límite de género, ¿no? Antes existía ese tipo de límite, ahora está derribando ese tipo de límite, ¿no? O sea, ser hombre o mujer, eso carece de sentido. ¿Sí se entiende? Es un proyecto de la modernidad y no se dan cuenta. Hay delimitaciones culturales que a la humanidad le ha costado producir para que haya un equilibrio milenios. Y eso el capitalismo, la moderna, lo está destruyendo. Hasta en ese tipo de planos y o niveles. Yo soy consciente de la barbaridad que estoy diciendo. Y no voy a abundar más en esto porque me caerían, que esto no se imagina. Pero poco a poco estamos empezando a armar el contraargumento, ¿no? De ahí el siguiente paso. Empero,
del hecho que el capital ponga cada uno de esos límites como barrera, y por lo tanto, de que idealmente le pase por encima, de ningún modo se desprende que lo haya superado realmente de esto. Entonces, después de 500 años, ¿es cierto que somos inferiores? ¿Es cierto que nos han superado? ¡Falso! Ahora se está mostrando que esto es exactamente lo inferior. Esto es lo que por autoconcepción del no tiene está superado. ¿Sí se entiende? Entonces, idealmente, por eso la modernidad es idealista. Y quien cree en los prejuicios de la modernidad es idealista, aunque diga que es materialista. Aunque no crea ni en su abuelita, es idealista. El capital idealmente, o sea, formalmente, ha pasado por encima de nuestros pueblos, pero no los ha superado realmente. La prueba está en que seguimos vivitos y coleando. Por eso está la Marichuy. Hace más de 20 años estaban los zapatitos, ahora está la Marichuy. Eso no es casual. Ahora, si la Marichuy hubiese aparecido vestida como la Ivanka, ¿no? Bueno, ya, ¿no? Pero está vestida pues, como los pueblos originarios y con esa dignidad. Es la prueba. ¿Y quiénes van detrás de la Marichuy? Si se hubiese superado realmente todo eso, no habría eso. No hubiese pasado el fenómeno boliviano. No estarían apareciendo de nuevo la posibilidad y o la alternativa de lo cultural en el sentido de comunitario como posibilidad de reconstitución de la humanidad, no solamente en perspectiva humana, sino también en perspectiva de la recuperación de la dignidad de la naturaleza. ¿Sí se entiende, compañero? O sea, formalmente, o sea, idealmente nos han superado. Y ahí está, uno va a Gandhi, el Parnaso, cualquier cantidad de evidencia. Son puras formulaciones lingüísticas, ¿no? Es discursividad formal, pero no de contenido. Materialmente no nos han superado y la prueba está ahí todavía. Por eso la defensa del campo, la defensa de la semilla, la defensa de consumo ancestral, fundamental. Ahora, fíjense, hemos empezado con las reflexiones relativas a la producción, después al consumo. La circulación que produce esto. Por eso es que para cambiar todo esto hay que partir de otro tipo de consumo que exija otro tipo de producción. ¿Sí se entiende, no? Y eso podemos hacerlo right now, aquí, ahora. De ahí, empero, el hecho de que el capital ponga cada uno de sus límites como base, y por lo tanto de que idealmente, y la palabra idealmente está, ¿cómo se llama?, en cursiva. O sea, Marx es consciente de esto. Le pase por encima, o sea, formalmente, argumentativamente, de ningún modo se desprende que lo haya superado realmente. Y realmente también lo pone en cursiva, ¿no? Con Marx está diciendo, hace más de 150 años no los han superado realmente, y la prueba está ahora, 150 años después, realmente no nos han superado. Pues estamos hablando desde este tipo de perspectiva, en este otro tipo de lectura, más allá del marxismo del siglo XX. No rompió con bola, ¿por qué? Seguían siendo bola. Termino este párrafo porque ya se nos está acabando el tiempo. Como cada una de esas barreras contradice su determinación, su producción se mueve en medio de contradicciones superadas constantemente, pero opuestas también constantemente. En ese sentido, no puede del todo superar a sí mismo. Aún más, la universalidad a la que tiende sin cesar encuentra trabas en su propia naturaleza, ¿no? Porque ella es suicida, ¿no? Ella misma destruye las propias bases de su propia reproducción, ¿no?
en este caso la naturaleza y el trabajo humano, él mismo los va destruyendo. Cuanto más puede, mejor lo hace. Y por eso es que al final el capitalismo y la modernidad son inviables. Encuentra trabas en su propia naturaleza, las que en cierta etapa del desarrollo del capital harán que se les reconozca a él como la barrera mayor para esta tendencia. O sea, el capitalismo en sí mismo va a aparecer como el gran obstáculo para la humanidad. Y por consiguiente propenderán a la abolición del capital por medio de sí mismo, ¿no? Entonces, a partir de esto, muchos marxistas han dicho de que el capitalismo por sí mismo va a llegar por sus propias autocontradicciones, ¿no?, a una crisis, y entonces ya va a dejar de ser. No está diciendo Marx eso, ¿no? Está diciendo algo mucho más complejo que eso, ¿no? Está diciendo de que va a producir una crisis humana y respecto a la naturaleza tal, ¿no?, que su inviabilidad va a convertirse en evidente para todos. Y entonces la humanidad, esto es un poco lo que dice Hinkelhammer, yo no creo que la humanidad sea suicida. No. Entonces, cuando todo marcha, que el capital va a seguir viviendo y coleando, no, dice, va a llegar a un punto en el cual la humanidad va a recuperar su propia humanidad y ella misma se va a volcar en contra del capital, ¿no? Entonces, comentarios de este servidor. La traba fundamental es su no factibilidad. Ahora, fíjense esta otra gran barbaridad que voy a decir. El capital y la modernidad no son factibles, no solo para el primer mundo, no solo para el tercer mundo. El capitalismo y la modernidad no son factibles ni aquí en la Tierra ni en ningún otro planeta. Porque con otro planeta harían exactamente lo mismo o peor. Lo mismo con la posibilidad de otro tipo de humanidad. O sea, es no factible, no solamente en el presente, no solamente en esta humanidad, no solamente en la Tierra, no solamente en este planeta, sino sideralmente es no factible. ¿Sí se entiende, compañeros? Ya no estamos en un pensamiento ontológico ni transontológico, transcosmológico. O sea, porque es la condición de posibilidad para la existencia de esta cosmología. Fíjense dónde hemos llegado con Marx. El plan destructor del capital, bueno, es un comentario de este servidor, y de todo lo vivo, como el trabajo y la naturaleza, lo hace en sí mismo inviable en todo sentido. Es miserable el capitalismo y la modernidad. ¿Quieres ser miserable? Séte capitalista y moderno. ¿No quieres ser miserable? Deja de ser capitalista y moderno. ¿Cómo empiezo? Dejando de consumir no solamente sus productos, ojo, el agua ya me lo preparo yo, ¿no? es una preparación, es con sal de mar, con un poquito de sal de mar y un poquito de limón, ¿no? Eso es lo que es la hidrata, que se vuelve en un suelo natural. Digamos que prepararlo el agua, porque el agua embotellada desmineraliza, y los minerales son los únicos transmisores de las proteínas y vitaminas que hay, ¿no? Entonces, si ustedes toman agua desmineralizada, no hay ningún conductor de toda fuente de energía al resto del cuerpo. Entonces van a tener, cuando no tienen energía, ¿cómo se llama una persona? No tiene energía de ningún tipo. Hay una enfermedad al respecto. Bueno, anemia crónica, que le dicen anorexia, algo así, ¿no? Bueno, aquí nos detenemos, compañeros.